Estimados colegas, un saludo cordial desde Ecuador, un país pues que está ubicado en Latinoamérica. En este caso les damos un saludo también desde la Universidad Politécnica Salesiana, de la cual vamos a compartir brevemente un trabajo experiencial en este Congreso Internacional de Religión y Espiritualidad en la Sociedad. Nuestra universidad es muy joven acá en nuestra parte patria. Tenemos apenas 30 años en referencia a otras grandes universidades. Sin embargo, estamos pues justamente a la vanguardia de ir generando un conocimiento y aprendiendo también de las demás. Queremos compartir en esta ocasión la incidencia del sistema preventivo en los encuentros formativos de las asignaturas del área Razón y Fe. Ese es el trabajo que hemos titulado para este día, que vamos a trabajarlo. Entre los problemas que nosotros nos vamos encontrando justamente es esto, ¿no? El diálogo que ha habido entre la Iglesia y el Estado. Entonces la universidad quiere dar respuesta a este inconveniente, tal vez a estos discursos que no son pues acordes dentro de nuestro sistema, y creo que en algunos sistemas del mundo. Don Bosco a su tiempo también tuvo un gran problema y dio respuesta a ese mundo. Por eso es que ese problema como que no se ha ido paliando. Ahora, no son solamente el tema educativo, son varios los problemas, pero en este caso nosotros vamos a atacar es el sistema educativo que nuestra universidad pues ofrece a los jóvenes que no tienen muchas posibilidades económicas, pero también hay jóvenes que se quedan fuera y esa es una de las grandes preocupaciones. Sin embargo, queremos fomentar o se desea fomentar una formación integral que pues justamente alimente ese perfil del profesional, ese perfil humano, ese perfil cristiano y sobre todo ese aporte social. ¿Cómo lo hacemos? Desde las asignaturas. La pastoral es el alma mater de la universidad, desde ahí se van generando no solamente actividades de tipo espiritual, sino también de tipo académica. Esas son las asignaturas que a lo largo del tiempo han ido ganando un espacio en congresos anteriores o en escritos anteriores un poco he compartido la importancia de las asignaturas. Sin embargo, este proceso es bastante difícil al ser que dentro de las universidades pues hay una proliferación o una diversidad cultural religiosa. Sin embargo, pues hacemos los grandes esfuerzos para que estas asignaturas justamente que constan en la malla curricular pues sean ese aporte que los estudiantes a nivel académico, investigativo y espiritual pues lo necesitan. De ahí que los encuentros formativos que en algunos casos han sido cuestionados, queremos presentar algunos datos estadísticos para que vean cómo estos encuentros formativos que van de manera unificada de la mano con las asignaturas, pues sí generan ese aporte que uno desea, ¿no? Bien, en cuanto a la metodología, digamos que es una metodología cualitativa y cuantitativa, pero en los encuentros formativos, que es el tratado de esta experiencia, hemos tomado en cuenta el método teológico ver, juzgar, actuar y celebrar, que a lo largo de la Iglesia se han ido trabajando en las diferentes conferencias episcopales o las reflexiones dadas aquí en Latinoamérica. En los encuentros justamente estos cuatro elementos se encuentran integrados, ¿no? En el ver las motivaciones y los juegos lúdicos, en el juzgar la presentación del tema a los trabajos grupales, en la socialización de trabajos y compromisos en el actuar iluminados desde la palabra de Dios y obviamente la celebración, ¿no? A la vida, que sea algo que le sirva para la vida, como diríamos pedagógicamente el aprendizaje significativo. Esto se sostiene justamente en estos cuatro grandes pilares. Don Bosco, en su tiempo, como decíamos, tuvo muchos problemas. Sabemos que la Iglesia, en ese paso que hay desde la Edad Media a la Edad Moderna, justamente hay un desfase religioso, una incredulidad, hay un problema dado por la Reforma Protestante, Martín Lutero y todos estos elementos, además de la aparición de la revolución industrial y de los grandes ejes de la ciencia. Entonces eso hizo que prácticamente
la religión como tal se vea muy cuestionada y las comunidades religiosas y la iglesia como tal por su poder, etcétera, etcétera. Entonces, en esta escena difícil nace Don Bosco. Nace Don Bosco dentro de un proyecto de Dios, dentro de un proyecto justamente que va a ser trascendente, por eso lo estamos compartiendo ahora. Don Bosco desde pequeño nace y huérfano, porque a la edad de 2 años pierde más o menos a su padre, de acuerdo a los datos históricos, y su madre, que es analfabeta justamente, será quien le brinda pues toda esa ayuda espiritual. Eso es una cosa importante que en algún momento habrá que destacar, ¿no? En algún otro momento. Lo destaco en el escrito que pues está subido dentro de esta plataforma. Ahora brevemente algunos rasgos importantes. Él va en búsqueda de esa vocación, tiene un acompañante que es Don Cafaso, que le motiva en su proceso, entra al seminario, se hace sacerdote, pues luego decide el trabajo justamente con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes en ese momento eran pues los que más necesitaban, ¿no? Los más pobres, desprotegidos, trabajaban 18, 20 horas, es decir, era totalmente injusto el sistema social frente a los jóvenes. Entonces, para eso Don Bosco justamente genera un oratorio que era al inicio itinerante, no tenía un lugar porque la gente no entendía. Entonces, además, la educación era verticalizada, era con el castigo, etcétera, etcétera. Entonces él brinda una casa, ¿no? Donde ellos tengan un hogar, tengan esa familiaridad, tengan esa calidez, un patio donde se encuentren con otras personas de su misma edad, donde generen estas interrelaciones sociales, una escuela donde el aprendizaje, Don Bosco es el primero en esta época, genera los contratos laborales para los jóvenes y les hace que trabajen 12 horas y el resto les enseña el oficio. Y ante esto genera una parroquia, ¿no? Es decir, la catequesis como fundamento. 2 sacramentos por excelencia, la penitencia y la comunión, que los daba a los jóvenes y obviamente ellos, a esto él le conocía como un sistema preventivo, ¿no? Es decir, prevenir a los jóvenes que caigan en manos de la delincuencia, prevenir todos unos aspectos pues justamente que hagan daño a la sociedad. Entonces, en este sentido, viene el sistema preventivo en 3 elementos. La razón, que es parte de la ciencia, la fe, que es la trascendencia con Dios, y el amor o la amorevoleza, que es el amor al prójimo, ¿no? Que se junta mucho con el tema también cristiano. Uno de los elementos importantes también que se destaca en este sistema preventivo, en oratoriano, es justamente el acompañamiento, la pedagogía de la alegría, del acompañamiento, del estar cerca de que sienta su presencia, que no está arriba abajo, sino está junto caminando con él. Esto está tomado del cuadro de referencias de la Pastoral Juvenil Salesiana, que es justamente aquella organización que rige pues todos los eventos a nivel mundial y nacional y local. Entre los resultados que se dieron más o menos a 2.000 a 2.500 estudiantes que toman las asignaturas, podemos ver que con el 19.6% las metodologías de trabajo grupal les impresionan mucho. Dejo en claro que no son todos los datos, solo he tomado algunos más importantes, relevantes, pero ya que se hizo una encuesta muy ampliada de todo el trabajo que hacemos. Las asignaturas de razón y fe que permiten realizar estos encuentros formativos, es decir, los encuentros formativos complementan lo que uno ve en clase. La teorización que se ve se complementa en los encuentros formativos y por eso esto gusta mucho a los estudiantes porque les invita a la reflexión y a comprometerse, les invita a desarrollar valores humanos, ¿sí? Entonces también les invita a estos encuentros formativos a tener pues una especie de convivencia, ¿no? Como decíamos, esos elementos oratorianos se los pone en práctica, lo que se ve en la clase se los pone en práctica y esto justamente alimenta la identidad universitaria. 4 son las asignaturas que tenemos, pero para este estudio hemos tomado solo referencia antropología filosófica teológica que trata de responder a la pregunta, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Sí? ¿Para qué está en este mundo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Y entonces, obviamente, en los encuentros formativos se fortalecen estas identidades. Los contenidos les parecen muy excelentes y consideran que los encuentros formativos contribuyen a su formación personal
hay un clima de corresponsabilidad, y lo que sí preocupa como temas muy fuertes es el tema del trabajo, la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, que no creo que sea a nivel local y que hemos tomado en cuenta para estos semestres venideros en los cuales estamos trabajando. Entre los hallazgos más importantes, preponderantes de este estudio está la experiencia que estos encuentros formativos son académicos, ¿no? Que son propios de la pastoral universitaria. Es decir, no hemos encontrado estudios en otras universidades que generen tal vez estos mismos elementos. Vemos que las experiencias formativas son significativas, ¿no? Que contribuyen, que la pedagogía salesiana cimentada en el sistema preventivo, justamente que se desarrolla a lo largo de los encuentros, se ve fehacientemente. La mayoría de estudiantes se sienten acompañados, se sienten que esto contribuye a un protagonismo de él como joven, a crecer en esa responsabilidad. Y esto es importante. Cuando los jóvenes entraban en el oratorio, salían siendo unos buenos cristianos y honrados ciudadanos, a diferencia de aquellos que pues no podían entrar, delinquían, caían en las cárceles, mataban. Entonces don Bosco propone, y la salesiana tiene esta identidad propia, y nosotros propiamente desde las asignaturas generamos este tipo de encuentros, ¿no? Que nos permitan académicamente y cualitativamente llevar a cabo esta identidad. Estas metodologías aplicadas contribuyen a los debates académicos. Finalmente podemos decir entonces que esta experiencia llevada a cabo desde la pedagogía salesiana y del sistema preventivo es un aporte significativo para la formación personal y profesional de los estudiantes. Indicamos también que la pedagogía salesiana tiene un origen en el oratorio, ya lo decíamos, que es una casa que acoge, una escuela que educa, una iglesia que evangeliza y un patio que hace amigos. La alegría es el sinónimo de santidad para don Bosco, y eso también es un compromiso que nosotros hacemos desde la salesiana, ¿no? Vivir una santidad desde las aulas, desde los patios. Los encuentros formativos permiten a nosotros como docentes generar este sistema preventivo de cercanía, de respeto, de confianza hacia nuestros jóvenes, pues desarrollando todas sus potencialidades. Y así, de esta manera, la experiencia de los encuentros formativos en los estudiantes justamente responden a esa pregunta que la antropología la hace, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene y hacia dónde voy? Quedan pendientes 3 asignaturas que no las he compartido, pero que también tienen razón de ser y que las comparto brevemente. Luego de que los estudiantes reciben antropología, toman la asignatura de ética. Una vez que se redescubren quiénes son, se dan cuenta que no viven solos, sino en un sistema social, y entonces ahí hay que ir discerniendo entre el bien y el mal, ¿no? Los grandes dilemas éticos. Luego toman una materia que se llama vida trascendencia, en la cual los estudiantes justamente es eso, ¿no? La vida tiene un ¿qué hay después de la muerte? ¿Cómo llegamos a ser trascendentes? ¿Cuál es la huella que dejamos acá? Y lo trabajamos desde la identidad salesiana. Finalmente, una cuarta materia, que la tenemos, es pensamiento social de la Iglesia, la cual permite que los estudiantes conozcan brevemente cuál es el tema del magisterio eclesial y sus implicaciones en la sociedad, para ellos al final realizar un trabajo comunitario. Entonces, esto es lo que genera la salesiana desde sus diversas asignaturas, y cada una de ellas se ve acompañadas de estos encuentros que, vuelvo y repito, fortalecen el quehacer académico dentro de las aulas. Esperamos vernos pronto. Ha sido un breve recorrido muy rápido que lo he hecho frente al trabajo que se hace. Realmente son pocos los minutos que tenemos, pero espero que esto haya generado alguna expectativa y espero también retroalimentación. En la investigación que he realizado, justamente no encuentro universidades que tengan similitudes en esta formación, de tener dentro de las mallas curriculares estas asignaturas. Entonces es novedoso, y si es que lo existiera, pues hacerlo saber sería muy enriquecedor para fortalecer, cambiar experiencias, y en lo posible, si lograríamos hacer intercambios, sería muy interesante. Pues bueno, acá están mis contactos, correo jquispe@ups.edu.c, gebersonquispe@gmail.com, mi Scholar en donde puedan ubicarme. Y pues bueno, ha sido un gusto, muchas gracias por su atención y hasta pronto. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, depende de la localidad en donde nos encontremos. Un abrazo fraterno desde la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.